Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar el método de la secante. Es un método abierto que se utiliza para localizar raíces de ecuaciones no lineales. Para ello nos vamos a apoyar en dos APIs. Una es JIP, que es un parseador de ecuaciones matemáticas, y el otro API es JetMatplot. Este API nos va a servir para graficar la función. La descargan de la internet, lo buscan con Google, JetMatParser, y se van a esta parte de SourceForge y aquí pueden descargar de forma gratuita esta API para parsear expresiones matemáticas. La descargan en algún sitio de su computadora para que después la podamos incluir en nuestro proyecto. Ese es un API que van a descargar. Aquí lo descargan, como les comento, y lo incluyen en su proyecto. Y el otro API es JetMatPlot. Igualmente lo buscan en Google. Se van a esta parte de JetMatTools Berlioz. Aquí en esta página se van a la parte de descargas y bajan JetMatPlotYar. Y también pueden bajar JetMatArray. Estos dos los pueden utilizar para crear las gráficas. Lo bajan, lo incluyen en su proyecto y vamos a hacer el método de la secante. Entonces aquí yo estoy utilizando NetBeans, lo incluyen en sus libraries, tanto el JetMatPlot como el JIP. Estos dos son los que tienen que incluir en sus proyectos para que podamos tanto parsear ecuaciones matemáticas como hacer la gráfica. Entonces vamos a hacer primero la creación de la función. Esta función la vamos a definir para que podamos pasar la expresión como una cuerda y después la pueda evaluar y devolvernos un resultado numérico. Vamos entonces a crear una nueva clase, la cual le vamos a llamar función. En esta clase vamos a crear el constructor donde le pasemos la definición de nuestra expresión. Entonces para esto vamos a requerir un objeto de la clase JIP. Incluyen la definición de esta clase assume. Y vamos a crear el constructor. En este constructor vamos a pasar un string que va a ser la definición de nuestra función. Y aquí vamos a crear el objeto de JIP, donde vamos a adicionar primero la variable x. La mayoría de las expresiones matemáticas pues trabajan con la variable x y le vamos a poner un valor inicial de 0. Eso es por un lado. Por otro lado vamos a adicionar todas las constantes estándar y también vamos a adicionar las funciones estándar. Ahora sí podemos parsear nuestra definición. Vamos a utilizar el método parseExpression y le pasamos como argumento la definición de nuestra ecuación y vamos a verificar si tuvo algún error. Vamos a reportarlo. Ok, esta constructor entonces nos ayuda a definir nuestra función en base a la expresión que pasamos aquí como un string, y luego vamos a crear otro método para que nos devuelva el valor numérico evaluando esa expresión en vamos a crear entonces nuestro método donde nos va a regresar un doble y le vamos a llamar eval para que evalúe este valor en la expresión. Vamos a crear un doble que nos regrese un valor. Aquí vamos a llamar x y nos va a evaluar en este valor x, que es el argumento que está entrando aquí. Es el valor que vamos a adicionar a esta variable, y una vez que lo tenemos definido podemos obtener el resultado. Vamos a decir r va a ser igual a j.getValue. En el método getValue sustituye el valor de x en la expresión, obtiene el resultado numérico y nos va a devolver en r ese resultado, pero vamos a verificar también si tuvo algún error para poderlo reportar. Y retornamos el resultado. Entonces esta clase función nos sirve para definir el parseador de acuerdo a esta expresión que está en un string, y lo va a convertir este parseador para que sea una función que se pueda sustituir algún valor y devolvernos después un resultado numérico, es decir, un doble. Ya tenemos lista entonces esta clase. La guardamos y ahora sí vamos a aplicar el método de la secante, y la cual va a hacer uso de esta clase función para poder evaluar las expresiones matemáticas. Vamos a crear
Y en esta clase lo que vamos a crear es un método donde pues implementemos el método numérico. Esta clase le vamos a llamar raíz, va a ser un método público, nos va a regresar un doble que es precisamente la raíz. En este método vamos a recibir los siguientes parámetros. Uno pues es la función que acabamos de crear. Este parámetro nos sirve de manera dinámica porque podemos estar pasando cualquier función que sea, y esta función pues va a también ser muy dinámica porque pues va a depender de lo que nosotros pasemos aquí como un string. Esto puede ser leído desde alguna ventana, o puede ser leído desde el teclado, o puede ser leído desde un archivo o de una página de internet, etc. De hecho, vamos a implementar al final una ventana que lea esta definición por parte del usuario y la pasemos a esta función para que podamos calcular la raíz de cualquier función que se nos pase como parámetro. Otro parámetro pues son los dos puntos x0 y x1 que vamos a recibir para implementar el método. Otro parámetro va a ser un número entero que va a ser el número de ciclos máximo que podemos permitir en nuestro método. Y por último el error permitido para que nosotros podamos considerar que ya se encuentra en el valor de la raíz. Bueno, vamos a declarar aquí una variable doble que le llamaremos R, que va a contener el valor de la raíz. De inicio vamos a indicar que es un nota number para que si no se encuentra la raíz se quede con este valor, y eso indique pues que no pudo localizar la raíz de esa función. Vamos a declarar también una variable x2 que es la que nos va a estar obteniendo la intersección con el eje X, y una variable entera que le llamaremos K, que es el que cuenta los ciclos que se llevan. Entonces, mediante un ciclo while nosotros vamos a verificar que hemos llegado a la convergencia con el absoluto de la función evaluada. Aquí ya estamos utilizando nuestro método eval, donde le vamos a pasar un valor inicial x2, mientras que este valor sea mayor que el error permitido, pues va a estar iterando. Y por otro lado vamos a también validar que k sea menor que c, es decir, el número de ciclos que se están llevando sea menor que el número de ciclos permitido. Y dentro de este método vamos a calcular x2, que va a ser el valor de x0 menos la función evaluada en x0 por x1 menos x0 entre la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0. Así es como vamos a calcular x2. Después hacemos los cambios de variable, es decir, x0 le asignamos x1, a x1 le asignamos x2 e incrementamos el número de ciclos. Saliendo de este ciclo iterativo, pues puede ser por dos situaciones. Una es que se haya cumplido el criterio de convergencia, es decir, encontramos la raíz, y otro es que se haya cumplido el número de ciclos máximo y no hayamos encontrado la raíz. Vamos a verificar esto. Decimos que si k es menor que c, quiere decir que sí localizamos la raíz, puesto que todavía no llegamos al número máximo de ciclos. Entonces r va a tener el valor de x2, que es el valor de la raíz. Si no se cumple esta condición, quiere decir que entonces se llegó al número máximo de ciclos y no asignaremos nada a r, por lo tanto se quedó con el valor inicial, que es un not a number. Al final vamos a retornar r, que es el valor de la raíz. Con esto terminamos nuestro método de la secante, esta clase que implementamos aquí con el método de raíz que calcula el método de la secante. Bueno, ya que tenemos esta clase, ahora vamos a crear otra clase más donde hagamos el testeo del método de la secante pasándole los argumentos que le indicamos al método de la raíz. Vamos a llamar este secante test, y aquí vamos a implementar simplemente el uso de este método. Vamos a crear un método público, el método main, y aquí vamos a crear primero nuestra función que le vamos a llamar f, y va a ser una instancia de la clase función donde pasemos como argumento una función cualquiera, vamos a decir seno de x por x, y vamos a crear ahora otro objeto de la clase secante. Y ahora que tenemos nuestro objeto secante, vamos a utilizar el método raíz pasándole los parámetros que requiere. Vamos a mostrar el resultado en la consola.
Entonces en el método raíz pasamos nuestro objeto f, que es el objeto función. El valor inicial vamos a decir que es 3, el valor final vamos a decir que es 4, el número de ciclos permitido vamos a decir que es 100 y el error permitido es 1 por 10 a la menos 6. Corremos nuestro test y vemos el resultado, que es 3.141592, es la raíz de esta función. Entonces ya queda de una manera muy paramétrica, porque si queremos cambiar nuestra función a decir que es x al cuadrado menos 2, puedo pasar aquí la definición como un string y volver a correr nuestro programa, y ahora me devuelve la raíz de esa función. Entonces queda muy dinámico, porque este string lo podemos estar leyendo de alguna ventana o desde el teclado o desde algún otro lado donde pasemos la definición de la función y no tenemos que cambiar nada del código. Vamos a crear entonces ahora una ventana donde hagamos la lectura de estos parámetros y corramos nuestro método raíz, que nos va a devolver la raíz de esa función. Para eso nos vamos a apoyar aquí con NetBeans. Vamos a crear una clase, pero va a ser del tipo JFrameForm, donde definamos esta ventana. Vamos a llamarle secante GUI de Graphic User Interface, y aquí vamos a crear todos los objetos que se requieren para poder hacer la captura de la información de la función y de todos los parámetros que se requieren para correr nuestro método de la secante. Entonces aquí vamos a utilizar los siguientes objetos, que va a ser los label, para poder indicar que aquí queremos la función. Vamos a editar esto y vamos a escribir aquí función. En este text file vamos a quitar la parte del text. Quitamos esto para que no se muestre en la caja de texto. Lo voy a ampliar y a este objeto le vamos a llamar, lo editamos con F2, y este le vamos a llamar F simplemente. Este va a ser el nombre de este text file, para que después hagamos referencia en el código, y así ponemos los siguientes objetos para hacer la captura de la información. Estos ya son todos los objetos. Aquí llamé a este text file x0, a este text file x1, a este text file le llamé e. Aquí dejé un string en la parte de text, donde ya tenemos 1 por 10 a la menos 6, para que no estemos tecleando este valor, que es de alguna manera una constante. Ya si lo quieren cambiar, bueno, pues lo editarán ahí. Y este otro valor, que es el máximo número de iteraciones, que le llamo n, y aquí también le dejo un string con el valor de 100. Y otro text file que le llama raíz. En este text file también vamos a cambiar una de las propiedades, que es editable. Si lo quitamos, para que no podamos editar este valor, puesto que va a ser nuestro resultado. Esto es la primera parte, donde vamos a indicar aquí la función, los parámetros, y nos va a devolver la raíz. En una siguiente parte vamos a también mostrar la gráfica. Y también deben de colocar este otro objeto, que es un botón, es un JButton. Este objeto JButton es de este tipo. Le ponen a su propiedad text, le van a poner calcular, y el nombre del botón se va a llamar también calcular. Entonces vamos a editar el código que tenemos aquí, para que podamos aquí implementar el uso de nuestro método de la secante, que básicamente pues va a ser algo similar a secante test, donde vamos a definir este objeto de función, el objeto secante, y vamos a utilizar nuestro método raíz. Solo que ahora pues no lo vamos a mostrar a consola, sino lo vamos a mostrar en el objeto que se creó para que se mostrara la raíz. Entonces vamos a implementar toda esta parte, y vamos a tener que leer de nuestras cajas de texto los valores que tenemos aquí. Entonces vamos a crear un string donde definamos la función. Aquí vamos a llamarle def, y simplemente vamos a traernos de nuestro objeto de la caja de texto, que le llamamos f. Nos vamos a traer el getText
que es el contenido de esta caja de texto donde vendrá la definición de la función. Luego vamos a leer los demás parámetros de x0, x1 y e y el valor del número de máximo de iteraciones para que lo podamos pasar a nuestro método de la secante. Para eso vamos a declarar una variable, por ejemplo, doble, donde leamos x0. Vamos a definir aquí x0, vamos a llamarle lx0 porque es una variable local. Va a ser igual a un double.parseDouble y vamos a leer de nuestro objeto que llamamos x0 el getText, y ese texto lo estamos parseando hacia un doble porque es el valor de x0. Hacemos lo mismo con x1, llamamos aquí x1 y lo obtenemos de nuestro objeto llamado x1. También vamos a leer el error que le llamamos LE y lo vamos a leer de nuestro objeto llamado E, getText. Y por último vamos a leer también el número de iteraciones máxima. Esto va a ser un entero, vamos a llamarle ln y va a ser igual a un integer.parseInt y vamos a leer de nuestro objeto que se llama n el getText. Y con esto ya tenemos los parámetros que vamos a pasar a nuestro método de la secante. Primero, al igual que hicimos en test, me voy a cambiar acá. Primero vamos a crear nuestro objeto de función y después nuestro objeto de la secante para poder obtener la raíz. Entonces vamos a crear aquí nuestro objeto función que le vamos a llamar ff. Va a ser de nuestra clase función y aquí vamos a pasar como parámetro pues def, que es el texto que ya obtuvimos de nuestra caja de texto donde viene la definición de la función, y vamos a crear nuestro objeto secante de la clase secante y vamos a declarar una variable doble que llamemos r, donde va a ser el uso de este método de raíz, donde pasemos ff, que es la definición de la función, x0, x1, el número máximo de ciclos, y por último aquí vamos a pasar el error permitido que le llamamos LE, y tenemos ahora sí ya nuestro resultado que vamos a mostrar ahora en nuestro objeto que se llama raíz. Vamos a indicar aquí raíz.secTest, donde vamos a indicar que se muestre el valor de R, que es el de nuestra raíz. Ahora sí vamos a correr nuestro programa, donde vamos a poner la definición de la función seno de x por x. El valor inicial vamos a indicar 3, el valor final 4. Vamos a poner nuestro botón de calcular y aquí tenemos el resultado de la raíz que de esta función. Vamos a cambiar, por ejemplo, la función ahora que sea x al cuadrado menos 2. Los valores los voy a cambiar entre 1 y 2. Tenemos calcular y tenemos ahora la raíz de esta otra función. Como ven, desde la ejecución estamos cambiando la descripción de la función y nos da la raíz de esa otra función, donde pues nos muestra ese resultado y no tenemos que cambiar el código donde indiquemos la definición de la función, sino desde aquí tenemos ese control. Ahora finalmente vamos a crear la gráfica que vamos a colocar de este lado para que se pueda mostrar la gráfica de esa función. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero necesitamos declarar una variable. Aquí nos vamos a la parte de la definición de las variables, donde vamos a crear una variable que llamemos, por ejemplo, gráfica, y va a ser de la clase plot 2D panel. Le vamos a llamar gráfica. Ya está creada, entonces aquí está este objeto. Vamos a colocarlo dentro de nuestra ventana. Aquí en design lo vamos a colocar de este lado, pero como no es un objeto que pueda utilizar aquí del palette, entonces lo voy a tener que colocar con el código. Esa parte la vamos a codificar aquí en el constructor. Debajo de init components vamos a indicar que ahí que se coloque esta gráfica. Vamos a decir gráfica.setBounds y vamos a darle la posición en x, vamos a decir que es 10,
en Y vamos a poner 100 y en el ancho vamos a poner 300 por 300. Ahorita vemos cómo se muestra y arreglamos esta ubicación. Entonces vamos a adicionar nuestra gráfica, corremos nuestro programa y vemos cómo se muestra para hacer las correcciones correspondientes. Bueno, aquí ya se ve la gráfica, necesito bajarla un poco y hacerla más amplia. Vamos a entonces corregir esto, vamos a indicar aquí que sea en 150, un ancho de 360 y un alto de 300. Volvemos a correr nuestro programa y ahora sí ya está ubicada nuestra gráfica. Ahora tendremos que hacer el código para que la función que indiquemos aquí se grafique en esta parte. Eso lo vamos a hacer ahora en la parte del botón de calcular. Después de que indiquemos la raíz, vamos a crear la gráfica. Entonces para eso necesitamos que se evalúe en distintos puntos X y Y para que podamos mostrar la gráfica. Vamos a crear una variable que llamemos X, vamos a decir que sean 200 puntos, igualmente para las Y. Ahora vamos a crear otra variable que se llame XY, donde tomemos el valor inicial, que la tenemos en nuestra variable que llamamos LX0, que es el valor que tenemos aquí, leído, ¿verdad?, de nuestra caja de texto, menos 10, para que lo grafiquemos en un rango de menos 10 y más 10 con incrementos de 0.1 y de ahí vienen los 200 puntos que necesito en ese arreglo. Voy a utilizar un ciclo for para calcular tanto las X como las Y, para calcular X, y vamos a partir del valor inicial XY más Y veces 0.1 para que se vaya incrementando 0.1 cada vez. Y para las Y me voy a apoyar de nuestra función que ya definimos aquí, esta que se llama FF, donde lo vamos a evaluar en distintos puntos. Y esos distintos puntos pues, va a ser X de Y. Y con esto ya tengo todos los valores de X y de Y. Lo que tengo que hacer ahora pues es graficarlos. Para eso vamos a utilizar nuestro objeto de gráfica. Para ello vamos a indicar que nuestra gráfica coloque la leyenda en la parte sur. También vamos a decir que nuestra gráfica borre todas las gráficas anteriores, porque si hacemos una segunda gráfica pues va a quedar con la gráfica anterior y la nueva gráfica. Entonces necesito borrar la gráfica anterior y ahora adicionar una nueva gráfica. Y aquí vamos a indicar en la parte de la identificación, vamos a decir def, que es la definición de la función, y nuestros valores de X y de Y que fueron calculados aquí en esta parte. Entonces con esto ya debe de mostrar ahora la gráfica. Vamos a correr nuestro programa. Ahora sí ya tenemos nuestro programa completo. Vamos a indicar nuestra función seno de X por X. Los valores iniciales son 3 y 4. Vamos a calcular. Aquí tenemos la raíz y aquí tenemos la gráfica de nuestra función, donde la raíz pues está localizada en 3.1416, que es esta parte que es donde se hace 0 la función, y es la raíz que está localizando. Ahora vamos a cambiar a nuestra otra función, x al cuadrado menos 2, y los valores es 1 y 2. Esta es la raíz y esta es su gráfica, y así pueden poner cualquier otra función aquí, se las va a graficar y va a encontrar la raíz. Si quieren cambiar esta actitud de esta raíz, pues aquí cambian su valor y nos da el resultado correspondiente. Bueno, pues esto es todo lo que les quería mostrar. Espero les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente tutorial. Suscríbanse. Adiós.